aspectos clínicos, gradación, estadiaje y algunas pruebas diagnósticas. La neoplasia es una enfermedad desgraciadamente aún no controlada. Gran parte se ha controlado. ¿Actualmente siguieron la puerta? No, sí. La deja abierta porque entra por allá los demás. Las de atrás no abren. La de atrás no se abre. Ahí no, poquito. ¿Qué voy a poner esto? Pero están grabando de Ya. Entonces, sí. Tenemos, según el último reporte que emite el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, emite cada 4 años o 5 un reporte de la frecuencia de cáncer en la Lima metropolitana. Y esto se extrapola al resto del país. Entonces, encontramos que el cáncer, el último, ya este año debe estar por emitir el reporte. Aún no lo ha hecho, nosotros lo hace en mes de octubre, el día de medicina por eso. Entonces, tenemos de que el cáncer, más frecuente en el sexo femenino, es el cáncer de mama. Antes era el de cuello uterino, que pasa a ocupar el segundo lugar, el cáncer de cuello uterino. En tercer lugar, en mujeres, tenemos el cáncer de tiroides, no, de estómago, cáncer de estómago. Luego el cáncer de tiroides, casi similar a tiroides y los tumores tiroideos. En primer lugar, mama. En segundo lugar, cuello uterino. En tercer lugar, estómago. Y después, mientras que en hombres es el de próstata el de primero. Le sigue una frecuencia estómago. Ven ustedes, en ambos casos, estómago tiene una alta preponderancia. Luego viene el de pulmón y colon, conjuntamente con ganglios linfáticos. Casi es muy similar a la frecuencia. Pero de más frecuente es próstata, estómago, pulmón y colon. Es en cuanto a frecuencia de las neoplasias malignas. En cuanto a la causa de muerte, o sea, no todos los cánceres producen muerte, dependiendo del grado de... Se ha demostrado de que la causa más frecuente de muerte en varones es el cáncer de próstata, y es la más frecuente, obviamente. Y le sigue en varones el estómago y el pulmón. Mientras que en mujeres el cáncer de mama es el más frecuente como causa de muerte. Le sigue de ellos estómago y cuello uterino. A pesar de los grandes avances que han sido, de los grandes estudios en cuanto a despistajes de cáncer de cuello uterino, sigue siendo una alta frecuencia de incidencia y una alta frecuencia de causa de muerte en mujeres. Imagínense ustedes, hace algunos años, hace 10, 15, 20 años, el cáncer más frecuente de mujeres era cuello uterino. Ahora se redució, ahora pasa, en primer lugar, el cáncer de mama. Siguiente. Aspectos clínicos de la neoplasia. Esos aspectos clínicos están en función a varias situaciones que se dan en la neoplasia. Uno por efectos locales, ya sea porque crece este tumor comprimiendo estructuras, o porque crece infiltrando estructuras, o también por efecto de la metástasis, que puede dañar los órganos blancos, como son más frecuentes el pulmón e hígado, o dar los llamados síndromes paraneoplásicos. Son manifestaciones clínicas que son lejanas o que no tienen aparentemente que ver con la neoplasia, pero vamos a ver que sí se dan.
hay asociación entre un tipo de cáncer y unas manifestaciones clínicas que son en otro lugar. O sea, igual, el impacto emocional también nos da un síntoma. Recuerda usted, basta que al paciente le digamos, está usted con cáncer, y es traumático, por más que uno le explique, la palabra cáncer es una palabra muy traumática. Hay, como decía, hay cánceres que sí se tratan, hay cánceres que están en vía de controlarlo, hay cánceres que no tienen nada que ver. Y no solamente esos síntomas se dan sino por el impacto social, lo que pasa con la familia, lo que pasa con la sociedad. Es muy difícil convivir con un paciente con cáncer, es muy difícil. Algunos de ustedes probablemente han tenido un familiar con cáncer y recuerden que es muy difícil. Es un trauma terrible, no solamente para el paciente, sino para los familiares y todo su entorno. ¿Sí? En cuanto a síntomas y síntomas que tiene el paciente, estos son los síntomas y síntomas más frecuentes que se dan en la neoplasia maligna. En primer lugar, fiebre de origen desconocido. Pacientes con fiebre de origen desconocido, hay que pensar en neoplasia maligna, sobre todo en pacientes de edad avanzada, porque las neoplasias son de gente de edad avanzada. Anorexia, falta de apetito, sin causa aparente, y una pérdida de peso rápida, que no se justifica. Pérdida de peso rápida, falta de apetito, fiebre, de origen desconocido, dolor dependiendo de la localización y el órgano afectado, ¿no? Y la sensación de masa. No todas las neoplasias malignas tienen sensación de masa. Lo más frecuente es que uno tiene, si tiene cáncer de mama, sí lo va a palpar, ¿no? O cáncer de piel, pero si tiene un cáncer de próstata, pues no palpa. Cáncer de páncreas, menos. Pues, sí, muchas veces da sensaciones, o linfomas, sí se puede palpar, ¿no? Entonces, estos son los síntomas frecuentes. Fiebre de origen desconocido, anorexia, pérdida de peso, dolor y masa. Así que es abordable la neoplasia. Siguiente. Esto ni modo que haga un linfoma de Hodgkin que afecta los ganglios axilares, los ganglios cervicales, y se da la sanera, o una sensación de una tumoración ulcerada que destruye estructuras. Eso es una neoplasia maligna del grupo. Y hay unas características de la neoplasia maligna es que tiene área de necrosis y hemorragia, que no tienen las neoplasias benignas. ¿Sí? Cáncer de mama, ya no se ve esto, ahora, porque ahora la educación ha permitido que la mujer que tenga una masa o una pequeña lesión se palpa y va al médico, ¿no? Entonces, antes había mucha frecuencia. Siguiente. O una lesión, es un dedo de un dedo, una neoplasia de color negro. Esta es una neoplasia más agresiva de que existe, el melanoma maligno. Se presentan lesiones muy pequeñitas, a veces de varios colores, de color negro, azulado, rosadito, eso es maligno. Si se presenta una lesión monstruosa, una de esas arrugas monstruosas, no es benigno. Yo le decía que no todo lo feo es malo, ni todo lo bonito es bueno, al revés. En piel, todo lo bonito es peligrosamente. El melanoma tiene aspecto bonito, mientras una lesión, una verruga esas monstruosas, ríete. Siguiente. Estos son los síndromes para neoplasia que decía, ¿no? Va a afectar diferentes órganos o estructuras o sistemas, porque no tiene nada que ver directamente con la neoplasia. Lo que pasa es que las neoplasias van a producir una serie de sustancias, una serie de efectos lejanos a la neoplasia en sí, que va a dar todos estos síndromes. El síndrome endocrino, que es el más frecuente de ellos, síndromes nerviosos y musculares, síndromes hematológicos, vamos a ver, síndrome gastrointestinal, síndrome nefrótico, cutáneos, amiloidosis. ¿Recuerdan esta amiloidosis que dijimos? En la amiloidosis primaria asociábamos, ¿recuerdan ustedes? Esta neoplasia, el mieloma múltiple la asociamos a amiloidosis
primaria, ¿recuerdan? O linfoma de célula B. Entonces, estos son los síndromes paraneoplásicos más frecuentemente que existen. El síndrome más frecuente es el síndrome endocrino, nervioso, musculares, patológicos. Siguiente. Acá tenemos uno de estos síndromes. El síndrome de Cushing son síndromes endocrinos. Entonces, el síndrome de Cushing es una alteración de la glándula suprarrenal por una sustancia que simula a la ACTH y es secretado por el cell carcinoma o carcinoma de células pequeñas del pulmón. Este carcinoma de células pequeñas del pulmón posee unos gránulos neurosecretores y estos gránulos neurosecretores secretan, ¿no?, una sustancia que es el 5-indol acético, ¿no? Esta sustancia va a producir un síndrome de Cushing. No tiene nada que hacer. El pulmón con una insuficiencia adrenal, o la hipercalcemia, igualmente, el tumor de células escamosas del pulmón, o una hipernatremia, el mismo el Watson carcinoma, es un tumor altamente neurosecretor, que va a producir una serie de alteraciones. El carcinoma de células renales va a producir una policitemia, un incremento de hemoglobina, de eritrocitos. El síndrome de Clouseau, entonces, y el tumor carcinoide, esto es muy frecuente. El tumor carcinoide por eso se llama el síndrome carcinoide. Este síndrome también producido por células, puede ser del carcinoma o del mismo tumor carcinoide. O sea, todos los tumores derivados del sistema PUT o de células neuroendocrinas pueden dar lugar a este tipo de síndrome, ¿no?, que consiste en que el paciente se pone rojo, ¿no?, en forma brusca o puede sudar mucho. Entonces no hay relación. Y esto es porque puede ser que tenga una neoplasia de piel, una tumor de células de Merkel o el tumor de células carcinoides, que recuerden ustedes. No se enseñaba, pero el tumor carcinoide más frecuente en tubo digestivo es apéndice secal. El apéndice secal. Entonces, el paciente que le hacen todo un estudio y el paciente viene y se pone rojo, puede sudar mucho y no se le encuentra nada. ¿Dónde está la neoplasia? En el extremo distal. Es un morbito, en el extremo distal del apéndice secal. Puede comprometer otros órganos u otras estructuras, como estómago, colon, ¿no?, u otros órganos, como hígado, pulmón. Pero lo más frecuente es que esté metido en el apéndice. ¿Saben ustedes? Uno no sabe. Entonces, puede presentar fiebre, es producido por ese tipo de tumor de células neurosecretoras. Síndromes paraneoplásicos neurológicos. Todos los que hemos visto son casi endocrinos. Estos son neuroplásicos. En la médula espinal, una neuropatía motora subaguda que se asocia con linfomas. Esclerosis lateral amiotrófica, 10% asociada con cáncer. O síndrome del sistema nervioso periférico, una neuropatía periférica sensitivo-motora y neuropatía autónoma especial. Esta neuropatía periférica sensitivo-motora usualmente es por infiltración nerviosa o por compresión. Si un tumor, una neoplasia, crece comprimiendo un nervio principal, va a producir este tipo de neuropatía. O un tumor que infiltre, es muy frecuente, las neoplasias mamarias, próstata, infiltran el nervio y pueden provocar esto. Y las neuropatías autónomas gastrointestinales también por el mismo motivo. Síndromes hematológicos, una eritrocitosis de muy ciudad, una elevación de eritrocitos, una policitemia, unos carcinomas renales, anemia, infiltración de células neoplásicas en médula ósea, destruye la médula ósea, infiltra, entonces va a llevar a una médula hipocelular, sobre todo la serie eritrocítica por destrucción, y da lugar a una anemia, ¿no?
O también puede ser porque produce hemorragia, una hemorragia crónica, ¿no? Un tumor de colon, un tumor de estómago, que produce necrosa, sangra y sangra, sangre microscópica o macroscópica, y va a dar a una anemia, pero por pérdida de sangre. Puede ser una anemia porque hay destrucción de los órganos productores por infiltración de la médula ósea, o una anemia por sangrado crónico. Trombosis venosa, asociación de este fenómeno de trombosis venosa por carcinoma de células renales, páncreas, pulmón, mama, ovarios, etc. Cualquier. Si la trombosis no tiene causa conocida, hay que pensar en neoplasia. Síndrome gastrointestinal, ojo. Síndrome de mala absorción, hipoalbuminemia. Mala absorción, una masa que esté obstruyendo el estómago, una masa que esté comprometiendo el tubo digestivo, el intestino delgado, duodeno o colon, no va a haber buena absorción y por ende se pierden los alimentos y da un síndrome de absorción. Y si hay pérdida de alimentos y hay pérdida de sangre, hay baja de peso, hay anorexia, el paciente puede ser una hipoalbuminemia. Esta es consecuencia de casi todas las neoplasias. Una persona que no come, pues, no tiene proteína. Siguiente. Síndrome nefrótico, ¿no? Nefrosis lipoídica, depósito de glóbulos inmunes, complicación, la amiloidosis ya dijimos, amiloidosis, sobre todo en el mieloma múltiple. Síndromes cutáneos, acantosis nigricans. Ustedes habrán visto, ¿saben qué es acantosis nigricans? Hiperpigmentación de la piel, sobre todo en las áreas del cuello, de las axilas. O sea, da la impresión de que usted ve a las personas gordas en verano, ¿no? Se ven como una negra, como parece suciedad, ¿no? Pero en estas personas se limpian a cada rato con alcohol todo y está negro, se ve sucio, nervio sucio. Ese fenómeno. Y se asocia con el carcinoma de pulmón y con el carcinoma gástrico, con el tubo digestivo, ¿no? El tubo gastrointestinal. Ojo, la acantosis nigricans se asocia frecuentemente con el carcinoma de estómago o cualquier parte del tubo digestivo y carcinoma de pulmón. Entonces, uno ve a esos pacientes, lo primero que tiene que pensar, este es un descuidado, tiene otra alteración, que puede ser dermatológica, y si no encuentra la causa, pues tiene que pensar esto. Hay que investigar. Dermatitis exfoliativa, sobre todo los linfomas, sobre todo el linfoma T o la micosis fungoide, y efectivamente amiloidosis. La amiloidosis se asocia a una neoplasia maligna de médula ósea, que es el mieloma múltiple. Amiloidosis asociado al mieloma múltiple. Acantosis nigricans asociado a cáncer de estómago, cáncer de pulmón. Eso en cuanto a la sintomatología, los cuadros clínicos y los síndromes que nos puede dar en general todas las neoplasias. O como han visto ustedes que no se refiere estrictamente a la neoplasia, puede dar sensación de masa, ¿no? Infiltración, lo que quieran, pero nos da una serie de síntomas y signos que no tiene muchas veces que hacer, ¿no? Es por una serie de situaciones. Gradación y estratificación del cáncer. Siguiente. La gradación se da desde el punto de vista histológico. Esto lo hace el patólogo. Entonces, y se hace en función al tipo de célula neoplásica que tenemos. La gradación se da entre bien diferenciado, medianamente diferenciado, pobremente diferenciado e indiferenciado. Ojo, bien diferenciado, medianamente, pobremente e indiferenciado. 4 grados, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que bien diferenciado cuando las células neoplásicas recuerdan a las células que dan origen. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo. O sea, son muy similares. O estructuras glandulares, un adenocarcinoma, glándulas muy bonitas, muy similares a las glándulas normales, pero son neoplásicas. Mientras que el pobremente diferenciado, estructuras
casi no hay estructuras tubulares, columnares, pseudotubulares, que pueden simular o que recuerden algo. Y bueno, indiferenciado no tiene forma de nada. Ejemplo, pues, los carcinomas escamosa, vamos a ver, los carcinomas hepatocelular, los adenocarcinomas, cualquiera de cosas. Siguiente. Este es un epitelio escamoso normal, ¿no? Miren ustedes, grave es esto. Esto es una piel normal. Siguiente. Y acá vemos nosotros, miren ustedes, muchas estructuras escamosas, pero con núcleos completamente regulares, todas atípicas, y muchas perlas, eso son perlas córneas, no solo neoplásico, esto es linfocito, esto es solo neoplásico. Recuerda, casi parecen células escamosas. Hay parte de que producen gran cantidad de queratina. Este es un bien diferenciado porque es un carcinoma escamoso productor de queratina. Los carcinomas, cuando hay menos cantidad, poca cantidad de células perlas córneas, es medianamente diferenciado. Y cuando no hay, porque muchas veces no hay este tipo de sustancia, pero sí células neoplásicas muy similares, esto es un carcinoma pobremente diferenciado. El indiferenciado no tiene ningún, pero sí se puede tener ese escamoso. Decíamos, el grado histológico está basado en el grado de diferenciación de las células tumorales y el número de mitosis dentro del tumor. O sea, a mayor mitosis, menor gradación. A menor mitosis, mejor diferenciación. Entonces se correlaciona con la densidad de la neoplasia. Mientras en la neoplasia es bien diferenciada desde el punto de vista histológico, su agresividad es menor, porque son menos agresivos. Cuanto menos diferenciado, son más agresivos. O sea, las neoplasias malignas, pobremente diferenciadas o indiferenciadas, son más agresivas que en las bien diferenciadas o medianamente diferenciadas. Entonces tiene que ver esto. La agresividad, por desde el punto de vista histológico, uno reporta al patólogo, al clínico, al oncólogo, ¿no? Adenocarcinoma medianamente diferenciado, él sabe que esa neoplasia no es muy agresiva, pero tiene su memoria, no es muy agresiva. Pero si no es adenocarcinoma pobremente diferenciado, él sabe que esa neoplasia es muy agresiva. Así sea pequeña, esa diferencia. Y si es grande y bien diferenciada, no es muy agresiva. Pero tiene su dificultad. Mientras más diferenciada es, más resistente al tratamiento. Mientras menos diferenciada es, más sensible al tratamiento. Porque si es más diferenciada, avanza lentamente, pero resiste más al tratamiento. Pero si es indiferenciada o pobremente diferenciada, es más sensible al tratamiento, pero avanza más rápidamente. Ese es el problema. Por eso va del más diferenciado hasta el pobremente diferenciado. Siguiente. Acá tenemos una mama, glándulas, el consulto normal en el tubular. Son glandulitas. Siguiente. Acá vemos una estructura donde se ve también tejido frío conectivo acá, pero estas glándulas son completamente ya irregulares. Entonces, irregulares, ¿recuerdas unas glándulas? Son unas glándulas, pero no son muy bonitas como las anteriores, están de diferente tamaño. Esta es una adenocarcinoma medianamente diferenciada, porque todavía conservan estructuras tubulares. Otras son más compactas, otras son columnares. Este es un medianamente diferenciado. Su agresividad es mediana, pero también resiste el tratamiento. Siguiente. Sin embargo, es muy difícil que sea carcinoma. Sí, se ven unas estructuras que recuerdan algo por el tubular, ¿no? Pero el resto no tiene aspecto de carcinoma. Este es un pobremente diferenciado, porque aún todavía conservan estas estructuras, pueden ser túbulos. Entonces acá, los tubulitos, acá, columnares, pero acá ya cosas que difieren, más compactas. Estas son células espectromáticas, de diferente forma, tamaño, estos son pobremente diferenciados. Por decir, está en función a la forma o a la similitud de la neoplasia con las células que le dieron origen. ¿No?
que ver en el siguiente. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Aquí en esta misma, usted me va a decir qué grado de diferenciación tiene. Este es un cuello uterino, epitelio escamoso. ¿Y qué pasó aquí? ¿Esto es normal? No es normal, es una proliferación. Y usted acá bien ordenadito, y acá empieza a desordenarse, acá empieza a rodear. Tiene núcleos mucho grandes, con nucleolo, esto es normal. En desorden, acá nidos, masas, acá, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O esto de acá, ¿qué les parece? ¿A qué recuerda? ¿Qué grado le ponía esto? Sí se parece a hay que hacerlo, son neoplásicas. Y si nosotros tenemos, como ustedes, estas estructuras que van a formar queratina, cuando hay queratina, quiere decir que su diferenciación es mediana o buena diferenciación. Entonces, sí, porque si uno reconoce fácilmente, pues si es un carcinoma escamoso, ni modo, no, que hace un tratamiento. Siguiente. Mientras que este otro acá, pues, ¿cómo dices tú que esto es escamoso? ¿No? Este es un indiferenciado. Pero yo sí puedo afirmarle que es escamoso. ¿Por qué? Bueno, ya es cuestión del patólogo, ¿no? Porque entre células y células se ve lo que se ven los famosos desmosomas. Los niños ya tienen que afinar. Pero usted ve así, es imposible saber dónde viene. Entonces, este es un carcinoma escamoso pobremente diferenciado. Con este componente indiferenciado. Esta neoplasia es muy agresiva. Repito, contra mayor diferenciación, menor agresividad. Menor diferenciación o por diferenciación, mayor agresividad. Acá ya totalmente es un indiferenciado. Núcleos tremendas, zonas monstruosas, irregulares, núcleos evidentes, cromatina granular, gruesa. Un desorden, es un carcinoma indiferenciado. Siguiente. Estallaje. La primera clasificación clínica de cáncer aparece en 1929, esa podría ser creada por la Liga de Naciones de la Organización de la Salud. Actualmente existen dos entidades encargadas de establecer el estallaje a nivel mundial de todas las neoplasias. El Comité de la Unión Internacional contra el Cáncer, el UICCTNM, ¿no? Que se usa aquí en Perú, muchos usan esto, ¿no? Y otros de la escuela, el American Joint Committee on Cancer, ¿no? Algunos patólogos lo usamos, ¿no? Lo que pasa es que esto de acá depende de las escuelas, lo que han sido la escuela europea, lo que sea la escuela americana. Pero en ambos casos entra a este TNM. Siguiente. El estallaje, ¿para qué nos sirve? Describe la extensión o gravedad de la enfermedad, del cáncer que queja a un individuo. Te va a decir, de acuerdo al TNM, cuán grave es, si está localizado, o si avanzó, o está en el estadio muy avanzado y no tiene que hacer. Y es usado para analizar y comparar grupos de pacientes que sí tienen respuesta, pacientes que puede que no tengan y pacientes que no hay nada que hacer. Siguiente. Entonces, esto permite seleccionar el tratamiento y ayudante del paciente. Pero si tenemos un cáncer que está estadio 4, que está avanzado, con metástasis, ganglios y estructuras como pulmón e hígado, entonces, ¿qué tratamiento le vas a dar? Pero si es un cáncer que está limitado al órgano y es pequeño o es in situ, sí merece el tratamiento porque su pronóstico de vida es alto. Y como digo, estima el pronóstico, ¿de acuerdo al estallaje? Vamos a decir, su pronóstico de vida es bueno y ayuda en la evaluación del resultado del tratamiento.
facilita el intercambio de información entre diferentes centros de tratamiento. Por eso las escuelas, varios centros siguen una misma escuela y permite, ¿no? Los pacientes con grado 1 tienen tal sobrevida. Por ejemplo, yo lo doy y contribuyen a la investigación continua de cáncer de mamas. Miren ustedes, le permite eso que el paciente, que el médico le pueda decir a su paciente, usted, un cáncer de mama, que es lo más frecuente en mujeres, y aquí